Hola a todos y a todas, amigos del Ciudadano. Estamos aquí una vez más en la sección de entrevista ciudadana y el día de hoy nos acompaña el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, con quien estaremos conversando acerca del gran tema de la semana, que es la discusión respecto al proyecto de ley que establece normas generales sobre reglas de uso de la fuerza. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio en el Ciudadano. También un saludo a toda la audiencia. Gracias a usted por estar aquí, senador. Quiero partir preguntándole de lleno por lo más polémico de este proyecto de ley, que tiene que ver con una indicación que establecía el retorno básicamente de los tribunales militares, que para aquellos que no lo sepan es la posibilidad que tienen los policías de ser juzgados por tribunales propios de la institución en lugar de un tribunal civil en casos que involucren el ejercicio de sus labores. Esta indicación finalmente fue rechazada, pero desde la oposición ya anunciaron que buscarían reponerla en el Senado. Entonces quería preguntarle a usted si es que está el oficialismo unido en contra de esta indicación y qué le parece a usted en particular esta indicación que fue rechazada en la Cámara. A ver, a mí me parece una aberración que se haya intentado reponer la justicia militar. Me parece un retroceso, además, dado que, como usted lo dice, ya en el 2010 y el 2016 ya se había zanjado esto democráticamente en el Congreso. Era una demanda muy antigua del mundo de los derechos humanos, porque esto es un resabio que viene de la dictadura, en el fondo, ¿no? La dictadura es la que quería que todos los casos que involucraran a Fuerzas Armadas y a las policías los viera la justicia militar, cuando sabemos que ellos son juez y parte, es una extensión del alto mando, ¿no? Y no hay un debido proceso, y por tanto ya se había logrado que los casos donde hay uso de la fuerza por parte de agentes del Estado y que eventualmente podrían considerarse violaciones de los derechos humanos o abuso de la fuerza, no solo uso, sino que abuso de la fuerza, y hay civiles comprometidos, sean los tribunales de justicia bajo el principio de igualdad ante la ley y no tener dos sistemas de justicia paralelos, uno privilegiado para las Fuerzas Armadas o agentes del Estado, sino que sean los tribunales civiles, ¿no? Y claramente estuvimos muy cerca, o sea, se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara, pero en la sala no se logró aprobar. ¿Por un voto? Por un voto, además era una norma de quórum, y ahora la derecha seguramente va a querer reponerlo en el Senado. Además es una norma inadmisible, inconstitucional, si es que es moción parlamentaria, y que está fuera de las ideas matrices del proyecto de reglas de uso de la fuerza. O sea, lo de reglas de uso de la fuerza es simplemente establecer por ley qué pueden y qué no pueden hacer los agentes del Estado, las Fuerzas Armadas y las policías respecto al uso de armas letales, menos letales, etc. Tiene que ver con procedimientos y no con un tema de acceso a la justicia o de sistema privilegiado de justicia, que en el fondo lo que quieren es garantizar la impunidad para casos de violación a los derechos humanos. Senador, y ahí con sus colegas en el Senado, ¿se ha conversado respecto a este tema? ¿Usted cree que el oficialismo va a estar en bloque unido en contra de esta indicación si es que llegara a presentarse como ya anunció la oposición? Bueno, yo espero que todo el oficialismo, la izquierda, la centroizquierda, mantenga lo que ya planteó Bachelet y Piñera hace varios años atrás, 2010-2016, donde a las fuerzas de centroizquierda les correspondió ratificar esto en el Congreso. Entonces, no por esta coyuntura vamos a estar retrocediendo a los resabios de la dictadura. Incluso espero que sectores como demócratas, que antes eran de la democracia cristiana o de los partidos de la Concertación, por ejemplo Carlos Maldonado, que es secretario general de Demócratas, a él le tocó impulsar esto. Y hoy día, estando en Demócrata y es secretario general, yo no sé cuál es su postura respecto a este punto, pero los diputados demócratas votaron a favor. Claro. Votaron a favor. Entonces, hay que ver qué hace Matías Walker y Jimena Rincón en el Senado, que ellos venían de la democracia cristiana y en su momento ellos respaldaron terminar con esta justicia privilegiada para las Fuerzas Armadas y las policías. O sea, usted le dio un llamado a, por ejemplo, Jimena Rincón y a Matías Walker de rechazar esta indicación. Que básicamente mantengan la postura que tuvieron cuando Jimena Rincón en su momento también fue parlamentaria, era parte de la Concertación, Matías Walker era diputado. Ellos formaron parte de una fuerza política que aprobaron una demanda bien sentida desde el mundo de los derechos humanos de que no exista esta justicia privilegiada que favorece la impunidad. Senador, saquemos el tema de los tribunales militares. ¿Usted está satisfecho con el proyecto como salió de la Cámara de Diputados?
A ver, creo que las cosas más aberrantes se dejaron fuera, el tema de la tortura también por 2 votos, ¿no? Y lo de la justicia militar quedó fuera. Creo que falta que quede de manera más explícita el tema de la proporcionalidad, ¿no? De la proporcionalidad del uso de la fuerza, que es un criterio ampliamente establecido. Mira, a mí me ha tocado conversar con Fuerzas Armadas, personal de las Fuerzas Armadas que fueron a Haití en misión de paz, y en un momento y en zonas de mucho conflicto. Y ahí existen las reglas de uso de la fuerza de Naciones Unidas y de observadores de Naciones Unidas, donde no están por ley, pero están de alguna manera en el sistema internacional de Naciones Unidas, ¿no? Para las misiones de paz. Y donde los militares estaban con sus armas de guerra y tenían muy claro qué podían y qué no podían hacer en contexto de un territorio bien convulsionado en ese momento, y hasta el día de hoy también lo es Haití. Y yo decía, nosotros teníamos las reglas clarísimas y no hubo ningún problema de abuso de la fuerza por parte de militares chilenos al menos, ¿no? Y eso mismo tiene que ir en la ley. Y uno de los criterios es la proporcionalidad, es decir, que según la amenaza, tú vas a responder con la fuerza proporcional para disuadir o contener esa amenaza, ¿no? No ante cualquier situación conflictiva tú vas a usar tu arma de guerra y vas a dispararle en el rostro a una persona, por ejemplo, vas a disparar a matar. Tiene que haber un sentido de proporcionalidad, y se supone que el entrenamiento militar y policial, cuando usas armas, ¿no? Y estás en relación al mundo civil, tienes que tener esos criterios establecidos, y eso tiene que estar por ley. Ese tipo de cosas me parece que faltan. Y respecto al debate que se dio, por ejemplo, de los grupos diferenciados, que también fue súper polémico en su momento. A ver, esto fue una recomendación que viene del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de que efectivamente en la relación, no en el uso de las armas, sino que en la relación con los civiles, por ejemplo, frente a un control de identidad, ¿no? Tú tengas una especial consideración por grupos más vulnerables en la sociedad, mujeres, niños, adolescentes, o personas que tradicionalmente han sido estigmatizadas por razón de como migrantes, pueblos originarios, por racismo, etc. Y por tanto que no haya un abuso, ¿no? de esa presencia militar en zonas urbanas, sobre todo para el control de identidad. Ahora, eso no tiene nada que ver con el tema del uso de las armas. O sea, alguien decía, pero bueno, si un migrante de nacionalidad X saca un arma y va a disparar a otro, pone en riesgo la vida, obviamente el policía o el militar tiene derecho a usar su arma, y no porque sea migrante va a tener una consideración especial o no, o si es una persona de un pueblo originario, o etc. Pero sí en el trato, ¿no? con la persona al momento del control de identidad. Ese tipo de cosas son, insisto, son estándares del mundo de los derechos humanos, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que creo que hay que considerar, pero establecer muy bien por ley qué es lo que pueden y no pueden hacer en el uso de la fuerza. Ya, perfecto. ¿Qué otro tema usted cree que vale la pena pelear en este proyecto? ¿Cómo va a pasar al Senado? No, yo creo que básicamente, dado el escenario en que estamos, es contener aberraciones que la derecha, por un afán populista, penal, por un afán electoralista, por hacer un punto político, no porque esto vaya a resolver el problema. O sea, la derecha acá ha demostrado que lo que le interesa es hacer un punto político para las elecciones de octubre, para las elecciones municipales. No le interesa resolver el problema de fondo de cómo enfrentamos el crimen organizado. O sea, cuando yo veo al secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez, por Twitter, interpelar a diputados de los demócratas o a los amarillos, si los van a apoyar o no los van a apoyar en determinadas cosas, y a cambio, con un chantaje, si van a hacer un pacto electoral entre las derechas, ¿no? Desde amarillo y demócrata hasta republicano. Eso es lo que están preocupados, no de cómo resolvemos y dotamos al Estado de mejores herramientas para resolver un problema que es complejo, que ellos, cuando fueron gobierno, no fueron capaces de resolver tampoco. Hablemos de populismo. En las últimas semanas, también los parlamentarios de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, la senadora Luz Evans-Berger, si no me equivoco, presentaron este proyecto de ley que busca amnistiar a presos a carabineros y policías en general presos por delitos durante el estallido social, formalizados e incluso condenados. ¿Qué opinión le merece a usted este tipo de proyecto? Mire, acá lo que hay detrás es una persecución de un sector de la derecha a determinados fiscales que están haciendo la pega, que están investigando. Se ha demorado harto, en mi opinión, el Poder Judicial en su conjunto, todo el sistema judicial, Fiscalía y los tribunales,
para condenar las graves violaciones a los derechos humanos que hubo en el estallido. Pero acá hay algunos fiscales que están haciendo la pega, que están investigando el alto mando, que están pronto a formalizar al director de Carabineros, ¿no? Se corrió ahora para octubre, pero que en el fondo están haciendo que los uniformados, ya sea del alto mando o de la tropa que le tocó disparar el gatillo y dejar ciego, por ejemplo, a Fabiola Campillá y a Gustavo Gatica y a cientos de personas en Chile en el contexto del estallido social, o donde hubo apremios ilegítimos, tengan que enfrentar los tribunales. Y entonces lo que hace la derecha es hostigar a esos fiscales y decir, ellos tienen un sesgo y por tanto no debieran, hay que amnistiarlos, ¿no? Porque hay una persecución casi que ideológica o política. Están inventando delitos, dijo la candidata Matei, cuando lo que hay detrás es que una de esas fiscales, ¿no? La fiscal Chong, fue la única que metió preso a un senador de la UDI por corrupción, a Orpiz, por la ley corrupta Longueira, la ley de pesca, ¿no? Que se aprobó en el primer gobierno de Piñera. Entonces hay una especie de hostigamiento, ¿no? de animadversión frente a esta fiscal y a Armendáriz también por el hecho de las investigaciones judiciales. ¿Y qué le pasa cuando ve gente, por ejemplo, como Matei, que quiere ser presidenta de la República, que ya es prácticamente candidata, cuestionar, por ejemplo, a otro poder del Estado como es el Poder Judicial? Me parece una tremenda irresponsabilidad. Me parece que Matei se deja arrastrar por la música que le ponen los republicanos. Me parece que está mostrando su verdadero lado conservador y pinochetista, ¿no? Como en el sentido de amnistía. Esta fue una demanda histórica de la derecha pinochetista por los juicios de violación a los derechos humanos de la dictadura. De hecho, la ley de amnistía la dictó Pinochet para exculpar a todos los agentes del Estado en materia de violación a los derechos humanos en dictadura, y eso la derecha lo siguió defendiendo en democracia por mucho tiempo, cuando Chile ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos de que los delitos de violación a los derechos humanos son inamnistiables, por tanto no a la impunidad. Y esta es una señal clara a favor de la impunidad. ¿Usted esperaría que se rechace este proyecto? Yo espero que ni se tramite, yo creo que es una vergüenza, yo espero que no se ponga ni en tabla, que se archive, que quede ahí simplemente como un recordatorio de que tenemos todavía una derecha, ¿no? que nostálgica del pinochetismo y que busca permanentemente la amnistía, la impunidad para casos graves de violación a los derechos humanos en Chile. Perfecto. Senador, algo que le quiero preguntar es un debate un poco inesperado que surgió durante esta semana y que tiene que ver con la figura del negro Matapacos, que el presidente lo calificó de una aberración, no recuerdo cuál fue, denigrante creo que fue la palabra que utilizó el presidente Boric, y ahí se formó también un debate entre las bases del gobierno, entre quienes defienden el símbolo del perro y otros que condenan, por ejemplo, el nombre Matapacos. Quería saber en qué vereda se pone usted, cuál es la opinión que le merece este perro. A ver, primero, a mí me parece que todo el debate de centrar horas y horas de los medios de comunicación, gastar en el perro Matapaco, en este contexto me parece como muy irrelevante, como una pérdida de tiempo, en el sentido de que lo relevante acá es, frente al asesinato de 3 carabineros, que yo condeno completamente, 3 carabineros asesinados, quemados además el día del carabinero en Cañete, eso hay que investigarlo, eso no puede quedar en la impunidad y hay que saber quiénes están detrás, ¿no? Y eso es lo central, o sea, acá el respeto a la familia de esos carabineros y a la institución de carabineros no puede ser que se desvíe el foco de atención con el debate sobre el perro Matapaco, ¿no? Claramente el nombre, yendo a responder directamente a la pregunta, no quiero correrme, ¿no? Pero quería hacer ese punto porque creo que eso es lo central. Me parece que el nombre perro Matapaco claramente es denigrante para la institución de Carabineros, es ofensivo para la institución de Carabineros, eso dicho así, como titular. Sin embargo, es importante entender el contexto de esto. Acá lo que estamos hablando es un perrito de la calle, un quiltro, que le pusieron un pañuelo rojo y que los manifestantes en su momento se identificaron con el que iba a ladrar a las fuerzas especiales en contextos de protestas sociales, de represión. Y por eso mucha gente se identificó como, no porque haya un llamado explícito a matar carabineros, ¿no? Sino que creo que el nombre es muy ofensivo, pero en el fondo lo que estamos hablando es un perrito callejero que les iba a ladrar a carabineros, que ni siquiera los mordía, sino que les ladraba, sobre todo en contextos de represión.
Pero de ahí hacer esto un gran debate nacional en un momento tan delicado de crisis de seguridad, donde mataron efectivamente a 3 carabineros, me parece que creo que desvía el foco de atención, es irrelevante, es una falta de respeto también para las familias de los carabineros, que lo que quieren es justicia, que esto no quede en impunidad, y quién está detrás. ¿Qué organizaciones están detrás? ¿Cómo se financian esas organizaciones? ¿Quiénes se lo adjudican, ¿no? ese crimen, digamos, ¿no? Es muy brutal. En un contexto de estado de excepción constitucional, de presencia de las Fuerzas Armadas, y donde venían disminuyendo los delitos más graves. Entonces eso hay que investigarlo con el mayor rigor y pronto. Ok, senador, un tema que tiene que ver un poco con eso que estamos conversando es, y que ya parece haberse superado un poco, pero que de todas formas no quiero perder la oportunidad de preguntarle, que tiene que ver con la decisión del gobierno de mantener al general Yáñez en la dirección de Carabineros. ¿Usted comparte la decisión del gobierno? A ver, yo fui de los que antes del asesinato de los 3 carabineros le pedí al gobierno, y lo dije públicamente, que Yáñez dejara la institución, ojalá un poco antes o antes de la fecha de formalización de mayo, para no arrastrar a la institución a una defensa que es personal. Él tiene derecho a defenderse en tribunales, pero no arrastrar a la institución al ser director general de Carabineros, ¿no? Y que teníamos que tener un director 100% enfocado en enfrentar la delincuencia y proteger la seguridad de la población, y no estar preocupado de su defensa personal en tribunales, ¿no? Ahora, una vez ocurrido este asesinato, el día del carabinero y lo golpeada que está la institución, el hecho de que la Fiscalía decida postergar la formalización a octubre cambia el escenario en términos de no golpear más a la institución en este contexto. Y en eso tiendo a respaldar al presidente. Me parece prudente el no sacarlo en este momento. Ahora, ¿qué pase de aquí a octubre? Bueno, hay que ir viendo cómo se decanta aquello, que sigue la investigación del caso de los carabineros, pero yo mantengo el criterio de que una vez formalizado, una vez que ya vas a enfrentar la formalización, tienes que dejar el cargo, un cargo de confianza de alta responsabilidad. Y que no haya... Más que criterio Tobá, yo creo que es un criterio de sentido común, de que una persona formalizada que tiene que defenderse ante tribunales no puede arrastrar a la institución que dirige, y más habiendo casos de violación a los derechos humanos. Acá no puede haber impunidad en materia de violación a los derechos humanos. Senador, última pregunta relacionada con seguridad. Desde el Partido Republicano y otras figuras de la oposición, luego del asesinato de estos 3 carabineros en Cañete, exigieron la renuncia de la ministra Toá. ¿Qué opinión, qué evaluación hace usted de su gestión? Yo creo que es un aprovechamiento político que hace la oposición. Por eso digo que más que está interesada en la seguridad, en los temas de fondo, la derecha y la oposición está permanentemente buscando hacer un punto político, hacer un punto para las encuestas, para las elecciones, para la galería, más que preocuparse del problema de fondo. Yo creo que a la ministra Toá le ha tocado enfrentar una situación de varias crisis simultáneas: la situación de las fronteras con migrantes, la situación del crimen organizado, del narcotráfico, de los homicidios, que hay un esfuerzo importante en quebrar la tendencia, ¿no?, de alza de homicidios, la situación de la macrozona sur, etcétera, y por tanto me parece que es una ministra que ha estado ahí al frente, que ha buscado hacerse responsable y hacerse cargo del problema que tenemos y de solucionar los problemas, no de escalarlos, digamos, ¿no? Y en eso la derecha, un poquito mea culpa y un poquito de autocrítica. Ellos, cuando fueron gobierno, dejaron un desastre en materia de seguridad pública, en muchas dimensiones. Entonces, ¿qué vienen a dar lecciones, digamos, ¿no?, de ministro del Interior, subsecretario, etcétera? Se lo hicieron muy mal. Y este gobierno ha tenido que en 2 años ir tratando de estabilizar el asunto y de reforzar la labor de las policías, del Ministerio Público, etcétera. De ir haciendo un monitoreo, ¿no?, de la situación de las personas migrantes en la frontera. Falta mucho, sin duda que falta mucho. Pero, a ver, algo se ha avanzado, digamos, ¿no? ¿Y le suena como candidata presidencial, ya que un nombre que ha estado sonando por ahí? Mire, creo que este año, yo lo he dicho otras veces, este año es un año donde enfrentamos las elecciones municipales y regionales, que son claves en términos políticos y electorales para ver si uno tiene posibilidades o no de proyectar un nuevo gobierno. Yo soy de quienes cree, digamos, que nuestra alianza política de izquierda y centroizquierda se tiene que proyectar, y tiene que haber un nuevo ciclo de gobiernos progresistas, pero para eso necesitamos ganar primero las elecciones municipales, territoriales y regionales, y ese debiera ser el foco nuestro, y hemos logrado un pacto unitario desde la DC al PC,
además con muchos independientes también, y creo que eso es lo central. Después veremos candidaturas presidenciales y cada sector podrá levantar sus cartas y veremos los mecanismos, primarias, etc. Por ahora creo que lo mejor es que la ministra Toá esté enfocada como ministra del Interior, que tiene harta pega. Ya, perfecto. Hablemos de reforma de pensiones entonces, porque el presidente Gabriel Boric puso como fecha límite, más o menos mayo este mes, para tramitar, por lo menos en general tengo entendido, el proyecto que ya se encuentra, lleva años en el Congreso Nacional. ¿Cómo se ve más o menos esta proyección? Sí, el presidente ha pedido que se vote la idea de legislar en la Comisión del Trabajo y luego en sala el mes de mayo, ¿no? Estamos empezando el mes, recién conmemoramos un día, el 1 de mayo, Día de las y los Trabajadores, donde la seguridad social y un sistema de pensiones que garantice buenas pensiones a la gente es un imperativo que han conquistado los trabajadores de la seguridad social, ¿no? El derecho a la seguridad social. Y el debate ya está hecho, si ya llevamos demasiado tiempo. Estuvo este proyecto 14 meses en la Cámara de Diputados. Es cierto que lleva poco tiempo en el Senado, partió en marzo. Y ya han habido audiencias, se ha escuchado, pero el debate está hecho para votar la idea de legislar. Es decir, para la gente que no entienda a veces estos trámites parlamentarios, no tiene por qué entenderlo, es simplemente habilitar la discusión. O sea, que se apruebe la idea de legislar para luego presentar indicaciones y hacerle cambios, si quieres, al proyecto. Si la derecha tiene propuestas mejor que hacer de cómo mejorar las pensiones de los actuales jubilados, y no en 30 o 40 años más, bueno, que haga esas indicaciones, que las presente. Y el gobierno también tendrá que presentar las propias, etc. Pero habilitemos la idea de legislar. No estamos pidiendo nada más que eso. No es que se despache el proyecto de manera completa ahora en mayo. ¿Pero cuáles son los puntos que hoy día mantienen trabada la discusión? Bueno, yo diría la derecha de manera intransigente dice ni un peso a solidaridad, ni un peso a un seguro social que tenga por objetivo mejorar las pensiones hoy de los actuales jubilados, de las mujeres sobre todo, que tienen pensiones de miseria, porque hay un correctivo de equidad de género en el propio seguro social, y de mejorar las condiciones con una fórmula que ha hecho el gobierno de 3 puntos a solidaridad, a seguro social, pagando una UF cada 10 años cotizados hasta un máximo de 30 años o 3 UFs, como complemento a tu pensión, ¿no? De esa manera mejoramos las pensiones hoy de la gente que hoy ya jubiló. Y la derecha dice ni un peso a seguro social, todo a capitalización individual, sin tocar el negocio de las FP, y eso implica que a lo más van a mejorar un poquito las pensiones, pero en 30 o 40 años más para los futuros jubilados, ¿no? Eso no nos sirve. Entonces ahí está entrampada la discusión. Y mientras seguimos en esta discusión, tenemos a la AFP ganando plata todos los meses, las utilidades, el ROE que se llama, que es el indicador de utilidades por sobre patrimonio, por sobre los bancos, o sea, más del 23%, utilidades millonarias, donde pierden los fondos de pensiones, pero las AFP nunca pierden, ganan ellas siempre, todos los meses, porque la comisión es fija, ¿no? Y ganan plata, y se mueve el mercado de capitales, se invierte en las empresas se financian de manera barata con el mercado de capitales del fondo de pensiones, pero los pensionados siguen recibiendo miseria, ¿no? Eso mientras sigue la derecha diciendo no votemos todavía y que vaya todo a capitalización individual y a defender el negocio de la AFP tal cual. O sea, ya cumplimos más de 40 años de este sistema. Ya se comprobó su resultado, que es nefasto y que es una herencia de la dictadura, y la derecha quiere seguir manteniendo y aferrando ese sistema, igual que las ISAPRES, defendiendo el negocio de la AFP y de la ISAPRES. En eso está la UDI. Desde la oposición hicieron este llamado a aprobar en lo que hay acuerdo, y el tema del 6% extra de cotización, dejarlo quizás para futuros gobiernos. ¿Es una opción? ¿Alguna posibilidad? Eso plantea la UDI, esa es la tesis de Macaya, pero claro, eso revela que no tiene ninguna urgencia y que no está conectado con la urgencia que es hoy los jubilados que reciben pensiones de miseria. Para él puede esperar un próximo gobierno, 2 años más, elecciones presidenciales, parlamentarias, ver cómo queda el Congreso, etc. Y de ahí vemos. Pero hoy no te haces cargo de una realidad que se viene además acumulando en Chile hace muchísimo tiempo. Es estar desconectado de la realidad social, es vivir en una burbuja. Ya, senador, tenemos que ya ir terminando, pero no quería dejar de preguntarle por la ley corta de ISAPRES, que este 12 de mayo se vence el plazo y no parece que haya acuerdo todavía en el Senado. Estamos en la comisión mixta, de hecho hoy día el gobierno presentó indicaciones, está sesionando la comisión mixta, y acá lo central es cómo se cumple el fallo de la Corte Suprema, cómo las ISAPRES pagan
1.500 millones de dólares de deuda con sus afiliados, con sus clientes, donde han abusado de los clientes, donde cobraron de manera excesiva, y eso no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema en su fallo, y al mismo tiempo, junto con viabilizar el cumplimiento del fallo de la Suprema, también generas condiciones para que no se caiga sistémicamente el sector privado, porque eso afecta cotidianamente a millones de personas que se atienden en las clínicas. Entonces acá lo que no queremos hacer es que por la crisis y la irresponsabilidad de las ISAPRES, el abuso de las ISAPRES, terminen pagando el pato las personas, los pacientes, porque arrastran una crisis sistémica a las clínicas y a los prestadores, a los laboratorios, etc. Entonces ese es el equilibrio que hay que buscar. Ya se aprobó la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, se aprobó en ambas cámaras, por tanto estamos resolviendo algunos temas en la mixta. Y esto se debería votar esta semana ya en el Senado, el día miércoles o jueves nos van a citar a una sesión especial para votar la ley corta, y lo tiene que votar la Cámara también. Y usted pone la fecha del 12 de mayo porque el domingo se vence. Recordemos que la Corte Suprema ya prorrogó 6 meses, si no me equivoco, y puso como fecha límite el 12 de mayo. Entonces, ¿en 6 días más? En 6 días más. Entonces, si no hay ley, ¿qué es lo que pasa? La superintendencia tiene que firmar y dictar un decreto para implementar el fallo de la Suprema. Lo importante de la ley es que busca integralmente hacerse cargo de este equilibrio que decía yo. Cumplir el fallo, que paguen lo que deben y que no caiga sistémicamente el sistema privado. Ya, pero usted es optimista de que se logra. Yo espero que por responsabilidad se logre, digamos, ¿no? La mixta llegue a un acuerdo, se voten las indicaciones del Ejecutivo y la sala, tanto del Senado como la Cámara, respalden. Ahora, unanimidad no tiene por qué haber, basta que cumplan mayorías para aprobar la norma, pero creo que es importante que exista una ley corta que viabilice la implementación del fallo de la Suprema. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por estar aquí en la entrevista ciudadana el día de hoy con nosotros, y a nuestros auditores los dejamos invitados a permanecer conectados y atentos a las redes sociales del Ciudadano, donde pueden estar enterándose de las últimas noticias del acontecer nacional e internacional. Muchas gracias.